Muy bien. Vamos a oír la palabra de Dios, hermano, ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 36. 6:36. Amén. Adelante. 6:36. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Le damos gracias, Señor, por la palabra. El tema es la misericordia. Una de las características, hermano, del ser humano, que es que así como le hacen, así paga. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Me la hizo? Me la paga. ¿Sí? Eso es lo más común. Es una característica del ser humano, de nunca quedarse con lo que sufre o padece o le hacen. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que el Hijo de Dios, y especialmente los ministros, deben usar misericordia aún con aquellos que le hagan mal. Sí. Aún con aquellos que le hagan mal. Esto nos enseña Mateo en el capítulo 5, verso 38 al 48. 10. Amén. Citas bíblicas. 5:38 Amén. al 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte Ayúdame. 5:38 al 48. A pleito. y quitarle la túnica y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2, al que pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos los que y los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. ¿Cómo debe de ser el siervo, el Hijo de Dios? ¿De qué manera? ¿De qué manera va a actuar? Con misericordia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Perfecto. Aquí nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser? Dice él. La ley de Moisés dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no pagues mal por mal. Si te abofetean una mejilla, presenta la otra. Si te llevan a juicio y te quitan la camisa, dales también el saco. Si te obligan a llevar un kilómetro, llévala 2 kilómetros.
Dale al que te pida y no le des la espalda, te pide prestado. Hay un dicho que dice, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen. De esta forma estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia al justo y al injusto. Si amas solo a los que te aman, ¿qué de extraordinario tiene eso? Aún el ser más bajo hace lo mismo. Si solo eres amigo de tus amigos, ¿qué tienes de diferente? Aún los paganos. Trata de ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Misericordia. Porque contigo usaron de misericordia. Y misericordia significa favor. Dios hace un favor a la gente cuando la salva. Hizo un favor con nosotros, una gracia inmerecida. ¿Sí? Nuestro destino era ir al infierno. Todas las cosas malas que hicimos. Pero la misericordia de Dios nos libra de la ira venidera. Nos libró. ¿Sí? A buscarnos y encontrarnos. Esto trata la misericordia. Dar algo que no merece. Y nosotros no merecíamos la salvación. Nos la dieron, nos la regalaron. ¿Por qué? Por misericordia, hermano. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tú no eres, ¿cómo te diré? Tú no eres apto para, por tus actos, ser salvo, ir al cielo, por tus actos propios. Nadie puede, solamente por la bendita misericordia de Dios. Amén. Fíjense bien también lo que dice la cita número 12, 14 al 21 de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 14 al 21. Amén. A ver. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A 21. No pagáis a nadie mal por mal, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo es que vas a poder vencer el mal? Con el bien. Con el bien. ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Muy bien. Y bien. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. ¿Qué es la misericordia? La manifestación externa de la compasión. O sea que se tiene que ver. No es decir, yo soy misericordioso. Que nos compadezcamos de las personas. De las personas. Sí, hermano, porque mira, fíjate bien. Dice, si alguien te maltrata por ser cristiano, no lo maldigas. Al contrario, ora que Dios lo bendiga. Alégrate con él. Amén. Si alguien está triste, acompáñalo en la tristeza. Trabaja con armonía.
No te afanes por conquistar solo el favor de los importantes. Alégrate en la compañía de la gente común y no te hagas el que lo sabe todo. Así es. Nunca pagues mal con mal. Actúa siempre honrada y limpiamente. No riñas con nadie. Procura, en lo que te sea posible, estar en paz con todo el mundo. Querido hermano, nunca tomes venganza. Déjasela a Dios, porque Él ha dicho que castigará a los que se lo merezcan. Al contrario, da de comer al enemigo hambriento. Si tiene sed, dale de beber. Así estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, así se avergonzará de lo que te ha hecho. No te dejes pues vencer por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Amén. Así es. La misericordia. Los que manifiestan la misericordia. Vamos a ver los que manifiestan la misericordia de Dios. La misericordia es un fruto del hombre espiritual y maduro, haciéndolo denotar como sabio. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Santiago 3:17. ¿Cómo es la sabiduría? Adelante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. El hombre es entonces una persona llena de misericordia. Es una característica que no la tiene el hombre necio o hipócrita. Este es el caso de los fariseos del tiempo del ministerio del Señor. ¿Cómo debe de ser esa misericordia? Es un fruto del hombre espiritual, sabio, que tiene que ser el pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. ¿Qué le dijo el Señor ahí a los fariseos? Mateo 23. Amén. Adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer aquello. Aleluya. Entonces hice lo que el Señor hizo y dijo. Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín y se olvidan de lo más importante, que es tener justicia, misericordia y fe. Sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Dice el 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay, Dios. Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Las cosas pequeñitas las guardan, pero las más grandotas las cometen fuertemente, hermano. Y ese en este tiempo también es igual. Están haciendo lo mismo mucha gente. Terrible es eso. Dijo, ay de vosotros, y ese ahí es un juicio. Es un juicio para todas esas personas que están haciendo ese tipo de cosas. El obrar con misericordia no debe hacerse como una carga u obligación, sino como dice Romanos 12:8. ¿Qué dice Romanos 12:8?
el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo, seguir lo bueno. Aleluya. Gloria a Dios. El que hace misericordia con alegría, para que ésta sea como una ofrenda agradable a nuestro Dios y Padre. La Escritura nos enseña que esto no será dejado en el olvido por Dios, sino más bien nos dará una recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho por los demás. ¿Qué empieza a decir el primer 8? A ver otra vez la parte primera. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Dice aquí, si eres predicador, procura que tu sermón sea poderoso y útil. Si Dios te ha dado dinero, ayuda generosamente a los demás. Si Dios te ha concedido habilidades administrativas y te ha hecho responsable del trabajo de otros, cumple con seriedad tu deber, y quienes consuelen a los afligidos, háganlo con alegría cristiana. No fingas amar, ama de veras, aborrece lo malo, ponlo de parte del bien, ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Qué dice Mateo 5:7? Mateo 5:7. Gloria a Dios. Amén. 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 Adelante. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Solo aquellos que son misericordiosos, ¿qué van a alcanzar? Misericordia. Ser misericordiosos nos hace no solo manifestar lo maduro que somos en el Señor y lo sabio, sino también la bendición de recibir misericordia de parte de Dios en nuestra vida. Ahora veamos cómo la misericordia puede manifestarse en nosotros, tomando algunos ejemplos bíblicos y viendo cómo Cristo lo practicaba. Podemos observar cómo Cristo es movido a compasión, a misericordia, por las multitudes que estaban sin quien las orientara. Dice ahí Mateo 14:14. Amén. A ver. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Podemos observar cómo Cristo es movido a compasión por las multitudes que estaban sin quien las orientara. Esta actitud debería estar en cada cristiano hijo de Dios y en un ministro principalmente. Sentir compasión por las personas que están desamparadas espiritualmente y que no tienen a quién acudir para recibir orientación. ¿Qué cita era? Mateo 14:14. ¿Cuánta gente no estará así de esa manera? ¿Cuánta gente no estará desorientada, sí, sin tener a dónde ir? ¿Por qué? Porque no encuentran, porque no hay. ¿O por qué? ¿Por qué están sin pastor? Gloria a Dios. 14:14, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahí Saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea que esas personas que estaban fuera, ¿cómo estaban? Enfermos. Estaban enfermas, hermano.
estaban enfermas porque una persona fuera del redil no está recibiendo ni el alimento, y si no tiene se enferma. Una persona que no se alimenta se debilita y se enferma, ¿sí? Esto es en lo espiritual. Una persona cuando está fuera del redil, ¿sí?, que anda vagando por ahí haciendo no sé qué cosa y no se congrega, esa persona tiende a debilitarse espiritualmente y a enfermarse espiritualmente, hermano. Es muy lamentable ese suceso, ¿sí? Por eso Dios tuvo compasión y tiene compasión. Y yo creo que Dios va a estar enviando en su misericordia a todas las ovejas que están así de esa manera, fuera del redil, y las va a llevar al redil correcto, porque lo dijo Él. Tengo otras ovejas que no están en este redil, a esas también debo de traer. Y yo creo que lo va a hacer el Señor. Lo hizo con nosotros, lo hizo contigo, ¿sí? ¿Dónde andabas? Donde anduvieras, el Señor te trajo, ¿sí? Aún no lo conocías, pero Él sí te conocía. Y Dios va a traer mucha gente. Porque al final vemos en el resumen que son multitudes y multitudes de tribus, lenguas y naciones que van a seguir al Señor. Sí, en tiempos y en tiempos. Entonces quiere decir que Dios, o sea, el Señor Jesús, va a estar trayendo a las personas que están sin pastor, que están sin atención, para darles el alimento adecuado, para que se alimenten y primero la sana. ¿Sí? Primero la sana. La sana y la salva y la libera. Él sana, salva y libera. Amén. Entonces, es lo que está haciendo Dios por misericordia. Es bien. La misma compasión que sintiera Cristo por los desprovistos de atención espiritual tuvo también por los necesitados físicos. De la misma forma, no deberíamos orar por un enfermo si en realidad no tenemos compasión por aquel que está en esta situación. Oh, tenemos que tener misericordia para que sea contundente el poder de Dios manifestado ahí en esa persona, ¿verdad? El principio que nos debería motivar a orar por los enfermos no es el que se publique lo que Dios hace a través de nosotros, sino sencillamente intercediendo por ellas como si fuéramos nosotros con misericordia. Sí, ciertamente publicar lo que Dios hace a través de nosotros, para la gloria de Él, sí, pero no para que la persona que es usada lleve la gloria, sino que toda gloria sea para el Señor, porque Él es el autor de todas las sanidades, todos los prodigios, milagros. Aleluya. Ahora, hay muchas ovejas necesitadas, mucha gente necesitada allá afuera, hermano. Y Dios te va a enviar a aquellos que necesitan la palabra. Te va a mandar al campo donde ya está blanco para cegar. Ya, ¿sí? Dios prepara el terreno para que caiga la semilla, ¿sí? Así va a preparar el corazón de las personas a las cuales te va a enviar al Señor, porque y te envió aquí. Y si vemos ahí, envió a 70, a 72, envió a unos y envió a otros, y desde el tiempo pasado los enviaba a buscar las ovejas perdidas de Israel. Aleluya. ¿Qué dice 8:2 de Marcos? Gloria a Dios. Amén. Adelante. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Qué tenían? ¿Cuántos días? 3 días. 3 días y no tenían que comer. Sí, sí. Otra de las manifestaciones de la misericordia sería el de proveer al necesitado de lo material, como Cristo lo hiciera en aquella ocasión, aunque esto tiene que manejarse con mucha prudencia, sabiduría y discernimiento para no perder la prioridad espiritual. De lo contrario, estaríamos cambiando el llamado que nos han hecho de ministros del Espíritu a ser únicamente gente que procura dar de lo material a los demás. Y puede ocurrir, busque a los ministros o a las iglesias solo para eso, para que les den de comer, o para que ayuda material, y se perdiera el enfoque y el llamamiento, ¿sí? Por eso tenemos que hacerlo con prudencia, con sabiduría y discernimiento.
porque lo prioritario es lo espiritual, hermano. Amén. Es lo espiritual. Sería prudente que en esta área de servicio el ministro delegue a otra persona ese cargo, como hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 6, 2 al 4. Y lo que hicieron ahí los apóstoles. Amén. Adelante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si es necesario delegar una persona que tenga discernimiento, que sea responsable para que se encargue de ese asunto. Hasta ahí nomás el 4. Es un 3. Ah, sí, cierto. ¿Qué es el 4? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. Sí, para que no hubiera que ocuparse nada más de eso. Ahí hay que delegar gente. Y si bien, uno de los relatos que contara Cristo y que revela de una forma muy especial la misericordia es de la buen samaritano. Acuérdense, Lucas capítulo 10, verso 30, 37. Lucas. Al leer este texto observamos y extraemos de él diferentes enseñanzas que son importantes que las veamos. Lucas, ¿qué, hermano? 10, 30 a 37. Amén. Adelante, hermano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y hasta el qué? Hasta el 37. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aleluya. La recomendación de Jesús. Están hablando, hermano, de 2 dirigentes muy señalados, que es alguien que, un levita que era de la ley, Sí. y el otro era un religioso, un sacerdote. Quizás habrá de esos grandes encumbrados ministros que se entretengan al ver a una persona en esa situación bajarse de su carro, último modelo, para ayudar a un hombre que está ahí tirado. Yo creo que no se ha visto por ahí esas cosas. ¿Qué le puede interesar? Ese, el que sí tuvo misericordia, era una gente que no querían muy bien, los israelitas. A los samaritanos no se llevan muy bien, sí, pero entonces el encumbrado, el legalista, pues, de la ley de David, se dio la vuelta y se fue, y el otro también. Qué tremendo es después, hermano. Entonces le preguntaron: ¿quién es el prójimo de él? ¿Quién se te hace a ti que fue el prójimo del que estaba tirado ahí? O sea, el que usó de misericordia. Bueno, tú ve y haz lo mismo. Haz tú lo mismo también. Fíjate bien. Así es. Vemos ahí, vamos a ver lo que dice en Juan 10:10.
Adelante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, tengan en abundancia. Decíamos que íbamos a observar y extraer las enseñanzas diferentes, las diferentes enseñanzas que son importantes que las veamos, hermano. Y esta es una de ellas. Dice ahí lo que leyeron: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es precisamente lo que le sucedió a aquel hombre, según Lucas 10:30. Aunque no lo querramos aceptar, en cierta forma, lo mismo nos sucedió a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces tú estuviste en una forma parecida y nadie se condenó de ti? Que no te ayudaron. Que no te ayudaron. Igual que esos dos personajes. Lo demás, dice bien. En el verso 31 del pasaje de Lucas 10, vemos como un ministro sin misericordia no hace nada por aquel hombre. Así hay ministros hoy que no tienen misericordia por el que está moribundo espiritual o físicamente. Lo que les decía, esos ministros que no tienen misericordia, no se ha visto. Yo no lo he visto. ¿Qué hace misericordia en una persona que está espiritualmente moribunda? Tienen muchas ocupaciones, pero la que realmente deben de tener y de realizar, no. Qué lamentable es esto. Luego vemos la actitud de un religioso que no tiene compasión por el necesitado. Lo vemos en el verso 32. Lo mismo nos ocurre cuando llevamos el evangelio como una religión más. No podemos sentir compasión por otros, pues no gozamos de vida abundante en el Espíritu. Dice bien, mucha gente lleva el evangelio, pero como una religión más. Se tiene que hacer cuando se tiene amor y compasión por las gentes, de verdad. Porque tú ciertamente conoces el evangelio, la palabra de Dios, y que ha producido en ti vida. Producir en ti a la que vas a visitar, aquella persona a la que vas a ver, aquella persona a la que vas a hablarle del evangelio, sí, con esa compasión de que el Señor la salve, la sane y la libere. Amén. Pero llevar así nada más un evangelio con muchas reglas, con muchas prohibiciones de parte del ser humano, no trae vida a las personas. Cuando tú le permitas que el Espíritu Santo obre en ellas, no poniendo tus ideas, tus enseñanzas, sino que el Espíritu Santo le enseñe lo que tiene que hacer a aquella persona. Y todos serán enseñados por el Señor. Todos serán enseñados por el Señor. Lo que te corresponde a ti es llevar con amor, con compasión, la palabra del evangelio, la palabra de vida. Eso es lo que te corresponde hacer, Señor. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú goces de la vida abundante en el Espíritu, entonces sí lo vas a hacer con amor. Mientras, es una religión más. Gracias a Dios que como el samaritano fue movido a misericordia por aquel hombre, así lo hizo Cristo por nosotros. Y de esta manera comenzar a tener una vida nueva en Él. Debemos ser como Cristo, imitándole tal y como lo hacía el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:1. Amén. ¿Qué dice? Ser ministradores de mí. Imitadores. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sí, se asemejaba a Cristo. El Señor deja huella, deja ejemplo para que le sigamos nosotros. ¿Sí? Amén. Y si sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Fíjense bien. Entonces debemos ser como Cristo, imitándole tal y como lo hacía el apóstol Pablo.
¿sí? Todo cristiano, especialmente el ministro, debe imitar a Cristo en estas actitudes de misericordia. Llama la atención la última frase de este pasaje. ¿Qué es el último pasaje de Lucas 10:37? La última parte. El 7, pues, el 37. ¿Qué es la última parte? Del 7. 37. Del 37. No, Lucas 10, 37. 10. No tiene 37, hermano. Sí. No. ¿Sí? Si lo leyeron hace un momento. Él dijo, el que uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí, sí, sí. Lucas. 10, 31, 37, espérate. Yo pensé que Corintios. No, no es decir. Entonces vemos, hermano. Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? O sea que tenemos que, el cristiano y especialmente el ministro, debe imitar a Cristo de esas actitudes de misericordia. Llama la atención la última parte, la última frase de este pasaje. Ve y haz tú lo mismo. Tomémosle como una orden de Cristo para nuestro ministerio y veremos cómo Dios, por medio nuestro, restaurará a muchos. De eso se trata, hermano. Dios quiere restaurar la vida de las demás personas. Quiere restaurar la fe. Sí, porque el que da, Él es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Concluimos, hermano. Observamos, pues, que en la mayoría de los pasajes que nos ocuparon el tema de la misericordia, Dios mismo es el ejemplo supremo de poner en práctica la misericordia. Él usó de misericordia contigo. El amor de Dios por la humanidad menesterosa se manifiesta en cada capítulo y versículo de la Biblia, mostrándonos así que debemos aprender de Él a ser misericordiosos. Ser misericordiosos en la administración, es decir, las cosas tal y como nuestro Señor cuando tú ministres la palabra de Dios, tienes que usar de misericordia. Porque misericordia y verdad se corrige el pecado. No decir, tú te vas a ir al infierno porque pecaste, le fallaste a Dios, no queda otro camino más que al infierno. Y empiezas a juzgar y empiezas a condenar. Hay muchos ministros que condenan, que juzgan, condenan y mandan al infierno a la gente. Eso no está permitido de parte de Dios. No vemos una parte en la Biblia que diga, condénalos cuando ves que están haciendo cosas malas. Eso no es bíblico, hermano. Quien actúa de esa manera está tergiversando la palabra de Dios. Está haciendo algo que no está en la palabra de Dios. Sí, no juzguéis y no condenéis. Eso dice la palabra de Dios. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. ¿Qué tan grande es esa palabra, hermano? Es muy grande esa palabra de misericordia. Y así como mides, te van a medir. Con eso. Ministros, pónganse al corriente con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque es más grande la misericordia. Con misericordia, ¿verdad? Se corrige. Corrígelo, pero con misericordia. No condenándole. Dios te bendiga.